Bienvenidos nuevamente todos. En mi caso me toca hablarles sobre lo que es el enfoque conductual, cognitivo-conductual e interconductual, y sobre todo, ¿qué es lo que ha hecho este enfoque en diferentes ámbitos de aplicación? El día de hoy, concretamente, voy yo a narrarles un tanto lo que ha hecho esta tradición teórica en el ámbito social. Bueno, antes de empezar ya concretamente a revisar con ustedes lo que se hace en el ámbito social, quiero hacer un brevísimo recorrido histórico sobre cómo el conductismo en general, de aquí en adelante voy a hablar del conductismo en general, en el ámbito de la psicología. Originalmente el conductismo, por decirlo de alguna manera, tuvo su origen dentro de un laboratorio en Leipzig, Alemania. En ese laboratorio era un cuarto muy pequeño, que a partir de ese momento, en 1879, se inicia lo que es la psicología experimental. Posteriormente a esto, la psicología experimental se regó, por decirlo así, como pólvora en muchos países. Y pues todos ustedes saben de todo lo que se ha hecho, por ejemplo, los trabajos de Pavlov con animales, es decir, en laboratorios se ha trabajado con animales, diferentes especies animales como perros, roedores, primates, diferentes tipos de aves, inclusive se ha trabajado hasta con planarias, ¿no? Que es un tipo de animal pluricelular muy pequeño. Entonces, después de este gran auge en el laboratorio trabajando con diferentes especies animales, pues también se ha hecho mucha investigación con humanos, ¿sí? Entonces se ha hecho investigación en diferentes terrenos, en donde el interés de los investigadores ha sido plantear preguntas de investigación y tratar de contestarlas en un estudio controlado, es decir, en donde todas las cosas que se van haciendo, que se van pasando, que se van transmitiendo, el investigador, para el investigador es muy importante tener el control de todo lo que sucede para hacer las mediciones consecuentes en lo que la gente hace, en lo que la gente dice, etcétera, etcétera, ¿sí? Con el objetivo, después de este gran auge de la psicología experimental, los psicólogos experimentales de aquella época empezaron a ver la necesidad de aplicar lo que estaban encontrando en los laboratorios con animales ya en lo que es la vida diaria, es decir, la vida real. Entonces lo que hicieron fue intentar traspolar todos estos principios que encontraban en el laboratorio y ellos empezaron a hacer trabajos exploratorios para aplicar los principios que encontraban, por ejemplo, en el laboratorio. Por ejemplo, si el reforzamiento era ya establecido, por ejemplo, en un animal como la rata, ellos querían ver, bueno, si el reforzamiento se daba de la misma manera en fuera del laboratorio, ya con humanos, ¿no? Entonces, este deseo de hacer esta de traspolación al ambiente real es lo que lleva a los psicólogos experimentales, algunos de ellos, a emigrar de los laboratorios a lo que podríamos llamar la vida cotidiana, la vida real, ¿no? Fuera de las cuatro paredes del laboratorio. Entonces, este deseo de ir a aplicar los principios encontrados en el laboratorio, aunado a toda la demanda social que hay en las diferentes sociedades y en las diferentes épocas. ¿En qué sentido demanda social? En el sentido de que, bueno, la psicología siempre se le ha planteado, bueno, ¿qué puede hacer la psicología por los problemas que tiene el ser humano en diferentes ámbitos? Entonces, estos primeros psicólogos han intentado responder y solucionar esos problemas, ¿sí? ¿En dónde ha trabajado el psicólogo experimental que emigró hacia afuera del laboratorio? Bueno, en diferentes ámbitos. Uno de ellos es las escuelas, ¿sí? Otro de ellos es los hogares, es decir, los psicólogos empezaron a entrar a las escuelas de diferentes niveles educativos, a los hogares, ¿sí? También empezaron a ir a los hospitales, a las clínicas, a diferentes contextos que ahora le llamamos el ámbito del consumo humano, ¿sí? También empezaron a incursionar en lo que es en el ámbito deportivo, en el ámbito de la política,
en el ámbito jurídico, y en lo que es los espacios urbanos, por ejemplo. ¿Qué han hecho los psicólogos en todos estos espacios, en todos estos ámbitos? Bueno, han intentado contestar preguntas, por ejemplo, en el ámbito educativo, al trabajar tanto con los estudiantes como con los maestros, los directivos, han intentado contestar preguntas que se plantean allá adentro. ¿Por qué unos alumnos aprenden y otros no? ¿Por qué en el ambiente escolar los niños, los jóvenes, los adolescentes se pelean? Otros no se pelean, por qué en las casas hay problemas de comunicación entre los miembros de las familias. Por ejemplo, en el ámbito del consumo también surge la pregunta de por qué compramos cosas y consumimos cosas que nos hacen daño, por ejemplo, ¿no? Esas son preguntas que uno lanza y que uno en la psicología intentamos contestar. ¿Sí? ¿Por qué compramos Coca-Cola sabiendo que nos hace mucho daño, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas y otras muchas preguntas, los diferentes psicólogos que han emigrado del laboratorio han intentado ir contestando. Por ejemplo, en el ámbito de la política, ¿por qué votamos por un partido? ¿Por qué dentro de ese partido votamos por un miembro de ese partido, pero no por otros miembros de ese partido? Por ejemplo, en el ámbito deportivo, ¿por qué hay deportistas que teniendo todas las condiciones para ganar fracasan y fracasan y fracasan? Es decir, en la vida fuera de los laboratorios hay una gran cantidad de situaciones, una gran cantidad de problemas que la psicología ha aceptado el reto para intentar responder y solucionar. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, el conductismo, que en sus orígenes empezó en un cuartito llamado laboratorio, un laboratorio muy, muy primitivo realmente, actualmente los psicólogos conductistas han incursionado en una gran cantidad de ámbitos, y en el ámbito social han estado haciendo y están haciendo actualmente cosas muy interesantes. Entonces, ante esta situación, uno se tiene que preguntar, ¿qué hace la psicología conductualmente orientada ante todos estos ámbitos, en todos estos ámbitos y ante todos estos problemas que surgen? ¿Sí? Hay unos autores que plantean que el psicólogo se tiene que plantear a la hora de ir a intervenir y hacer algo en estos diferentes escenarios. Uno tiene que plantearse a qué nivel va a intervenir. ¿Sí? Entonces, ellos hacen una división de 5 niveles en los cuales uno puede intervenir. El primero es el individual, creo que no habría mucho que explicar, es decir, en donde se trabaja con individuos, N1, como le llaman los metodólogos, en donde se tratan de llevar a cabo diferentes programas. Ahí les puse algunos ejemplos. Programas dirigidos a prevenir la ansiedad al hablar en algún niño, programas para controlar la enuresis y encopresis, ¿no? Hay otro nivel de intervención que involucra ya a un número mayor de personas, y esta es la intervención grupal. Intervenciones a este nivel de intervención sería como, por ejemplo, el aplicar programas conductualmente orientados para mejorar la capacidad lectora de los niños en la primaria, por ejemplo. En el ámbito organizacional, que es un ámbito, en el nivel organizacional, es un nivel en donde tenemos a un número mayor de sujetos que están reunidos, asociados por objetivos comunes y que no tienen lazos de consanguinidad, por ejemplo. Entonces, ahí también la psicología hace cosas, la psicología no nada más la conductual, pero como ejemplo de lo que hacen los psicólogos conductuales es, por ejemplo, trabajar lo que se llama la currícula de los jardines conductuales, ¿no? Es decir, los kindergarten, los jardines de niños, en donde todo el plan de estudios está diseñado en términos de objetivos conductuales, por ejemplo, ¿no? En el ámbito comunitario, pues aquí donde ya tenemos cada vez un mayor número de sujetos involucrados, también la psicología tiene sus aportaciones. ¿Qué aportaciones ha hecho? Entre muchas, pues por ejemplo, el usar técnicas conductuales técnicas conductuales para poder tener influencia sobre grandes masas de población. ¿Sí? Por ejemplo, exactamente cómo sería, por ejemplo, lanzar campañas para educar a la gente para que cuide su salud, por ejemplo, su salud cardiovascular, ¿sí? Entonces aquí ya vemos que el psicólogo, más allá de estar uno a uno con una persona en la intervención individual, cada vez va abarcando una mayor cantidad de personas en sus intervenciones. Y finalmente, el nivel macro, el nivel social, es donde ya son grandísimas capas de población en donde el psicólogo hace algo al respecto.
¿sí? Donde es un profesional que en muchas ocasiones de manera interactuante con, por ejemplo, los que toman decisiones a nivel estatal, llevan a cabo diferentes campañas de trabajo. Por ejemplo, el fomentar el uso del transporte público. Eso, por ejemplo, todo este asunto de el usar bicicletas para disminuir por ejemplo, el usar el coche. Todas esas son campañas a nivel social, a nivel macro, en donde se interviene y donde diferentes profesionistas tienen que ver en el diseño de estos programas. Y la psicología conductual, por supuesto, ha tenido mucha participación en programas de estos y otros tipos. ¿Cuáles son los comunes denominadores de estas intervenciones? Bueno, pues como su enfoque lo dice, bueno, el enfoque conductual está interesado en el comportamiento de los individuos, y entonces uno de sus comunes denominadores es considerar que la conducta se aprende en y a través del medio físico y social, ¿sí? Otro común denominador es que es común a todas estas intervenciones, es que estos son parte de toda una serie de modelos que vienen a considerar que el principal foco de atención tiene que ser, por ejemplo, el individuo, ¿sí? Las personas. Otro factor común en estas propuestas de intervención es que el modelo conductual promueve dos objetivos. Uno son las competencias individuales, es decir, lo que sabe hacer cada quien, ¿sí? Como también contribuir a desarrollar comunidades competentes y promover la interdependencia de los grupos para promover los cambios a nivel macro. Y aquí es donde la psicología social con enfoque conductual es donde la podemos ver de manera más clara. Al psicólogo conductista le interesa trabajar no nada más con sujetos en aislado, sino también ya le interesa, y lo está haciendo con mucho éxito, con grandes masas de población. Los objetivos a alcanzar se definen dentro del enfoque conductual en términos de comportamiento, por lo tanto se pueden observar, se pueden medir, se puede constatar si se está presentando o no el cambio, y eso es algo muy importante para el modelo conductual. También el modelo conductual promueve un rol de servicio indirecto adoptado por los profesionales, es decir, los consultores, evaluadores, terapeutas, entrenadores, modificadores, entre otros, son mediadores que se encargan de educar a otros en las técnicas para que estos a su vez eduquen a terceros. Esto, dos autores importantes con historia muy interesante en Iztacala, apellidados Talento y Ribes, le llamaron desprofesionalización. ¿Sí? Y pues bueno, básicamente es algo de lo que yo les quería comentar sobre lo que hace el conductismo en el ámbito social. Ahora, actualmente, por ejemplo, diferentes profesores de aquí de la FES Iztacala llevan a cabo diferentes intervenciones a nivel organizacional, a nivel grupal y a nivel social. Por ejemplo, tenemos profesores que trabajan en el ámbito de lo que llamamos psicología ambiental con enfoque conductual, ¿sí? En este ámbito, con este enfoque, los profesores, por ejemplo, más allá de hacer todo un trabajo de encuestar a los usuarios, por ejemplo, de los hospitales, de la misma clínica de aquí, de la FES Iztacala, para ver su opinión acerca de las condiciones de los edificios, para saber su opinión acerca de cómo se llevan entre ellos los diferentes médicos, psicólogos, biólogos, etcétera, etcétera. También hacen toda una serie de recomendaciones a, por ejemplo, despachos de arquitectos para sugerirles que hagan de una u otra manera la construcción o el diseño de los cuartos en una casa, por ejemplo. También hacen sugerencias de cómo diseñar los parques en los medios urbanos. También han hecho trabajo muy interesante sobre cómo medir el estrés que causa el vivir, por ejemplo, en espacios de determinadas dimensiones. Se ha visto que a más pequeño, más reducido sea un espacio, aumentan las probabilidades de que quien viva ahí, conviva ahí, trabaje ahí, estudie ahí. Es muy probable que esa persona desarrolle altos niveles de estrés. Entonces,
eso es uno de los ámbitos, un trabajo que hace gente de aquí de la FES Iztacala, que son profesores de todos ustedes, en el ámbito, por ejemplo, social, en toda esta parte de que es el trabajo en la psicología ambiental. También tenemos, por ejemplo, en el ámbito organizacional, tenemos unas profesoras también que ellas lo que hacen es hacer todo un diseño de programas de capacitación conductualmente orientados para trabajar en diferentes empresas educativas, empresas de tipo, instituciones de tipo educativas, instituciones de tipo empresarial y en instituciones también de tipo de reclusorios, por ejemplo, ¿no? Entonces, también profesoras de aquí de la FES hacen ese trabajo que ha sido muy premiado, ¿sí? Entonces, esos son dos de los ejemplos de las cosas que algunos de sus profesores hacen aquí en la FES Iztacala, dentro de lo que es el ámbito social y organizacional, pero sobre todo con el enfoque de la tradición teórica que nosotros llamamos, conductual, ¿no? Que actualmente en el nuevo plan de estudios se llama conductual, cognitivo-conductual e interconductual. Bueno, pues por mi parte es todo y pues muchas gracias.